Lo que haces en el aula tiene eco en la comunidad. Ese es el tema. Después de la pandemia brotaron las emociones, los sentimientos. Y eso lo estamos empezando a vivir hoy por hoy. Exacto, Fer. Y ahorita que estaba escuchando tu programa, con este testimonio de esta joven tan valiente, dije, el tema, cómo se mezcla, cómo sí es muy importante que hablemos del tema de las emociones. La semana pasada empezamos a ver de cómo la depresión, la ansiedad, la tristeza, el miedo impacta y repercute en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y entonces me di a la tarea de buscar y pues ni modo, hay que decirlo, Mexicanos Primero es la organización que ha hecho todos los estudios, investigaciones y sobre todo trabajo de campo en las escuelas de nuestro país. No solo se queda con todo el material académico, bibliografía, ahorita que estaban preguntando, Fer, de cuáles son pues todo lo... ¿Cómo podemos identificar si alguno de nuestros hijos trae algún problema emocional? Me acordé de, por favor, entren a la página mexicanosprimero.org y busquen el estudio que se llama Aprender... ahorita les digo porque ya se me quedó la cuatrapeada toda esta situación. Se llama Aprender a estar bien para aprender. Aprender a estar bien para aprender. Es una investigación, no es un comunicado, no es un folleto, es todo un libro donde vienen estadísticas de lo que es la depresión en nuestros niños, niñas y adolescentes, ansiedad, miedo, angustia, cuáles son los factores, las características físicas, emocionales, pero además los porcentajes. Tiene información de CIPINA, tiene información de UNICEF, tiene información de la OCDE, tiene información del INEGI, tiene información de la Secretaría de Salud de nuestro país para ver las cifras estadísticas de en qué niveles están nuestros pequeños, jóvenes, chicas, adolescentes en depresión y ansiedad. De verdad se van a espantar. Y justo ellos empezaron a hacer la investigación cuando estábamos en la pandemia. Después monitorearon pasando el tiempo de la pandemia para ver qué había pasado con el regreso a las aulas. Recuerden que cuando hubo estos años de pandemia se dijo mucho que había miedo, ansiedad en las casas porque todos o la gran mayoría vivía situaciones de violencia, de soledad, de abandono o de muerte de un ser querido que se fue en la pandemia. Todo esto repercutía en las emociones. Recuerden que había jóvenes que habían terminado la primaria y empezado la secundaria de manera virtual y no conocían a sus compañeros físicamente. Y lo mismo pasó de los que terminaban la secundaria e iban a la prepa. Y lo mismo los que terminaban el tercero de preprimaria o kinder iban a primero de primaria. Recuerden que esos cambios de por sí son muy fuertes. Imagínense haberlos hecho en línea a través de una pantalla y después conocer un año después a todas esas personas que nunca habías visto. Y además viviendo los impactos que había en tu casa. Entonces, este estudio de aprender a estar bien de Mexicanos Primero dice que las carencias, las emociones afectan la forma en que aprendes. Miedo, desánimo, dolor, humillación, abuso sufrido, y no solo abuso físico o sexual, sino el abuso también emocional o económico. Todo eso te genera un futuro incierto en nuestros niños, niñas y adolescentes y además te generan un bloqueo para aprender. Fíjense, los promedios de lectura en los niños y niñas de entre 10 y 15 años son de verdad alarmantes. Si los niños están solo tristes algunas veces, su promedio es de 77.95%. 7. Disminuye a 68%, a 6 de panzazo, si los alumnos están tristes muchas veces. Y caen a 57%, es decir, reprobados en lectura, si están tristes todo el tiempo. Y claro que sí, tu estado de ánimo va a influir. Si tienes una angustia, una preocupación, si hubo violencia una tarde anterior en tu casa, si hubo gritos, si hay padres alcohólicos o hay drogas o adicciones, pues tú no vas a ir bien a la escuela. Por eso cuando estaba escuchando a Camila decía, exactamente, hay muchas situaciones en las que las propias familias no pueden ayudar porque no se dan cuenta que la dinámica, como dicen ahora, tóxica, así lo dicen los jóvenes ahora, la dinámica tóxica está dentro del propio hogar. ¿Y qué creen?
que una vez más, y ese es un reconocimiento que siempre ha hecho Mexicanos Primero para los maestros y maestras de este país, es que el primer filtro, los primeros que se dan cuenta de esta situación son los maestros y las maestras. Tienen este apostolado, esta profesión, este amor por lo que hacen, la mayoría, puedo decir que la mayoría de los profesores y profesoras de este país, que ellos son los que ubican y detectan. Pero fíjense, aquí hay un testimonio, por eso les digo que Mexicanos Primero hace todo esto, va y pregunta y consulta. Dice, las carencias del sector salud, cuando la maestra hace todo el trabajo, identifica a un chico que tiene alguna necesidad socioemocional o alguna discapacidad o alguna barrera para el aprendizaje, el profesor se acerca al niño, lo está observando. ¿Por qué? Porque pierde el interés, porque empieza a ser agresivo, porque empieza a tener comportamientos de aislarse, de hacerse chiquito, de cubrirse, lo que nos decían, ¿no? Entonces, la maestra por fin se atreve a hablar con los padres, porque a veces los padres no queremos ver ni escuchar esas verdades. No, o se van sobre las maestras. Exacto, ¿no? ¿Y tú por qué te metes en lo que no te importa? Exactamente, O sea, de verdad, ¿no? Es terrible. Así es, Fer. Entonces logran hacer un contacto con la familia, que a veces niegan. No queremos escuchar las verdades porque nos duelen y porque también muchas veces no sabemos cómo actuar. Entonces sensibiliza a la familia. Logran, así dice la maestra, logramos que acudan a algún centro de salud y que recurran a las terapias psicológicas. ¿Y qué creen? Que en los centros de salud no hay prevención para atenciones de salud mental. Las terapias, si logran obtener una, son cada mes. Y sí es cierto, hay un CISAME que opera aquí en la Ciudad de México. Cuando tú vas a solicitar una cita, Fer, para tu diagnóstico, son para niños y niñas, se tardan 6 meses en darte la cita. No, bueno. Cuando ya te la dan, tu terapia es cada mes, ¿no? Entonces, no están preparados, no es la prioridad para el sector salud ni para las autoridades mexicanas el preparar a los profesores primero para que ellos tengan una salud emocional plena. Y después, las herramientas, lo que tú preguntabas, Fer, ¿cómo ubico, cómo identifico, qué veo, cuáles son los signos de alerta? Todo eso, si los profesores son los primeros filtros, pues habría que prepararlos. Y después con inteligencia emocional. Todo este estudio viene a raíz de que se anunció que en las escuelas se les iba a dar estas materias, pero además a que no usaran drogas o no consumieran las drogas. Acabamos de oír un testimonio de vida, de cuando ya no es suficiente el dolor que tú te haces con un cigarro, con una cortada, vas a las drogas. Entonces, efectivamente, las escuelas, van de la mano, la comunidad escolar es el primer foco de alerta. No basta con que un maestro se ponga al frente del salón y te recete el folleto de no a las drogas o te recete, no te cortes, no hagas esto. No, tiene que haber un cambio. ¿Y sabes qué propone? Si tú, maestro, sufriste con tu forma de aprendizaje, si a ti no te enseñaron de manera lúdica, si tú no trabajaste con las emociones, hoy trabaja con tu alumno como quieres que te hubieran enseñado a ti. Y te dicen, sé lúdico, juega con ellos. Ya no que memoricen solo por memorizar y porque tengan que copiar 5 o 10 planas o 30 veces un error en una palabra ortográfica. No, juega, hazlos pensar, haz que ese momento en tu escuela olviden ese miedo y esa ansiedad. Es una tarea muy difícil para el maestro, ¿no? Muy difícil. Es una tarea muy difícil. De hecho, hay sistemas educativos en donde, por ejemplo, tú tomas un proyecto, vamos a pensar, cambio climático, estoy diciendo un ejemplo bobo, y lo haces desde la biología, desde la matemática, desde la química, desde la sociología, desde la filosofía, desde todas las materias que llevas en un periodo escolar, haces un solo tema desarrollado en todas las materias. Por proyectos. Por proyectos, exactamente. Exacto. Y aprenden mucho de esa manera. Entonces, entren por favor, porque hay recomendaciones. Es decir, abre la puerta a una forma humanizante de ver a la escuela y el derecho a aprender. Todos los aprendizajes, desde la lectura hasta la construcción de edificios, implican despliegue y maduración socioemocional. Acuérdense, lo que haces en las aulas va a tener un buen efecto en la comunidad, querida Fer. Gracias a maestras y maestros por su compromiso y por su apostolado, sin duda alguna. Gracias, mi querida Fabi, @Fabi Guarneros en redes.